después de 10 años de peleas en las cortes, de denuncias varias que pusimos y de que finalmente después de varias movilizaciones y plantones y una serie de acciones que llevó adelante el colectivo Yasunidos conjuntamente con otros espacios, finalmente tuvimos la consulta popular el 20 de agosto del 2023. En un momento, digamos, en donde estábamos pasando esta transición, esta muerte cruzada, que es esta figura que tiene el Ecuador y que fue convocada por el expresidente Guillermo Lasso. En ese sentido, digamos, ni la administración de Lasso, ni el primer periodo, digamos, de Noboa de transición, ni el actual gobierno de Noboa, que ya fue elegido para 4 años, han cumplido con el mandato popular. 2 años después de que el 60% del pueblo ecuatoriano se haya pronunciado a favor de la vida y de dejar el petróleo bajo tierra en el bloque 43, lo que tenemos es un incumplimiento flagrante por parte del gobierno de Noboa de esta voluntad popular. Esto se enmarca, digamos, en no solamente la razón de Estado extractivista que acompaña a nuestros países y sobre todo el Ecuador, en donde pasamos de extraer, digamos, petróleo ahora con todo el cuento de la minería y que antes, digamos, tuvimos un pasado fundamentalmente de exportación de cacao y de banano, ¿no es cierto? En esta aventura petrolera en la que entramos en los años 70 en el Ecuador, que el pueblo ecuatoriano se haya pronunciado, digamos, a favor de dejar el crudo bajo tierra es un acto histórico, digamos, que no solamente le corresponde al colectivo Yasunidos, sino también a los pueblos y nacionalidades que defienden los territorios y a una serie de organizaciones, colectivos y demás que se sumaron a la consulta popular y a la campaña para lograr ese triunfo tan importante que muestra además cómo América Latina y un país como el Ecuador somos capaces de proponerle al mundo una salida real, ¿no es cierto?, democrática y participativa que ponga los combustibles fósiles bajo tierra. Sin embargo, a pesar de eso, ¿no es cierto?, el gobierno de Noboa no solamente abraza esa razón extractivista del Estado ecuatoriano, que no puede imaginar una economía más allá de la extracción de algún tipo de recursos, sino que además se enmarca en una serie de violaciones a los derechos, a las normas, a las leyes y sobre todo a la voluntad popular, ¿no? Eso es sumamente grave porque lo que nos muestra es una serie de gobiernos, ¿no es cierto?, neoliberales y autoritarios que se pasan por encima la voluntad popular y que básicamente lo que hacen es seguir abrazando los negocios petroleros, ¿no es cierto?, y ahora dando paso también a toda la discusión minera en el país. Bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿no es cierto?, que es súper importante de recordarles, el Yasuní es uno de los lugares más biodiversos del planeta y esto tiene que ver con que hace millones de años, ¿no es cierto?, miles de millones de años, cuando la Tierra entró en un proceso de glaciación, el Yasuní, que está ubicado en la Amazonía del Ecuador, digamos, y que está geográficamente ubicado ahí, ¿no es cierto?, logró convertirse en un refugio de esta vida, ¿no es cierto?, y por eso es uno de los lugares más importantes, digamos, que tiene la memoria milenaria de la tierra y que además es lugar, ¿no es cierto?, casa de los pueblos aislados, tagaeris y taromenanes, ¿no es cierto?, que digamos que se encuentran en el territorio del Yasuní. El Yasuní es una de las regiones, como decía, más biodiversas del planeta, es uno de los pulmones de la tierra y es uno de los lugares, digamos, que deberíamos preservar, no solo como ecuatorianos y ecuatorianas, sino en términos de la humanidad entera y mucho más en este momento de crisis climática que azota a nuestro planeta. Fundamental, y yo creo que aquí una de las cosas que hemos, digamos, también descubierto y hemos ido construyendo también como Yasunidos a lo largo de más de 10 años, digamos, de configuración de este colectivo y de una apuesta amplia y horizontal en el momento de la consulta, digamos, es que el Ecuador es un país muy particular porque tiene, digamos, como dicen varios de nuestros compañeros que están pensando, digamos, también lo que implica el ecologismo popular, sobre todo nuestro compañero Pedro Bermeo, ¿no es cierto? El ecologismo popular que ocurre en el Ecuador es uno de los ecologismos más importantes, digamos, y más interesantes que puede arrojar nuestros países de la Vía Yala. ¿Por qué? Porque es un ecologismo que nos muestra que, no, que más allá, digamos, de la relación directa con el territorio, que es fundamental porque es el territorio cuidado, resguardado, ¿no es cierto?, por pueblos y nacionalidades indígenas que sabemos, ¿no es cierto?, que son básicamente la población que más ha cuidado y más ha generado biodiversidad en el mundo y más estos pueblos y nacionalidades que tienen una relación directa y profundamente cercana, digamos, con la naturaleza y que no
no hacen esa separación como hace Occidente entre nosotros y la naturaleza y la vida, ¿no? Entonces, el Ecuador muestra que no solamente la relación con el territorio de manera directa, ¿no es cierto?, es fundamental para poderle decir sí a la vida. En el Ecuador, la consulta popular nos muestra que territorios como Guayaquil, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, para quienes no conocen el Ecuador, son provincias que se encuentran en la costa y que no tienen una relación directa con la Amazonía, digamos, excepto porque la Amazonía y los páramos en el Ecuador son los que generan y permiten el agua para todo el país. Sin embargo, esas regiones que tienen esta distancia, digamos, geográfica y también histórica con la selva en el Ecuador, fueron capaces de votar por el sí al Yasuní, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una votación, además, importantísima, porque la mayor parte de esa votación que le dijo sí a la vida y sí al Yasuní, a pesar de no conocer esos territorios de manera directa, saben precisamente, ¿no es cierto?, y perfectamente cómo se encuentran las condiciones reales en este momento del planeta azotado por un modelo capitalista y extractivo, ¿no es cierto?, que pone sobre todo en debate la posibilidad y el acceso de enormes poblaciones, sobre todo de sectores populares, a agua, por ejemplo, ¿no? Y entonces en el Ecuador esa lucha, ¿no es cierto?, de los pueblos y nacionalidades en sus territorios, pero también la comprensión que tuvo en su momento la CONAIE y los pueblos y nacionalidades organizados en la principal organización de pueblos y nacionalidades del Ecuador, pero también los colectivos urbanos de barrios populares, feministas, ecologistas, campesinos, de estudiantes y demás, nos muestran efectivamente que en el Ecuador es posible decirle sí a la vida a pesar de estar en un contexto terriblemente violento, ¿no? Y yo creo que esa es la gran lección que da el Ecuador al mundo y 2 años después, a pesar de que el gobierno ha sido incapaz de cumplir esta consulta, nosotros, igual que otras organizaciones que están en este momento convocando hacia plantones y demás, ¿no es cierto? Consideramos que efectivamente esto que nosotros somos le podemos entregar al mundo como una forma de aprendizaje, ¿no es cierto?, que nos muestra que no necesitamos conocer un lugar para poder defenderlo, que no necesitamos tener una relación directa con la selva para poderle decir sí a la vida y sí al Yasuní.